Lo dijo en la primera hora. Y ahora saludamos a nuestro invitado, al sociólogo político Fernando Muñoz Miño, que está con nosotros. Mi doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio Belkis, muchas gracias por la invitación. Aquí siempre, como siempre digo, para mí las elecciones son como Navidad y claro, dan oportunidad para analizar muchísimas cosas. ¿Y qué analizamos en este caso? Porque con usted conversamos, Fernando, en febrero, luego de la elección, en esta reconfiguración del mapa. ¿Cambió el mapa político otra vez? No sé si la comparación cabe con febrero o hay que hacerla con abril del 2021. Bueno, creo que la comparación más adecuada tiene que ser necesariamente con el 2021, ¿no? Yo me mantengo en que las elecciones seccionales siempre tienen un sentido muy diferente a las elecciones nacionales, a pesar de la cercanía, ¿no? Y además una cosa que decía hace tiempo, no necesariamente cuando después se declaraba, digamos, como grandes triunfadores la Revolución Ciudadana de las elecciones seccionales, se decía también que, bueno, de aquí a la presidencia, o sea, si son elecciones mañana, pues ganamos, viendo eso, el volumen en que habían logrado en las seccionales. Sin embargo, yo había señalado una cosa que creo que se cumple aquí, habían depositado sus mejores cuadros en los gobiernos locales. Y para las elecciones anticipadas, lo que tuvieron finalmente fue un cuadro que logró crecer, Luisa González, pero que realmente no tenía la notoriedad ni el alcance nacional que tienen, por ejemplo, un liderazgo como Paula Pavón, Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz en este caso, ¿no? Es decir, esto ¿significó en cierta medida un error? ¿Podríamos leerlo de esa manera, el haber depositado sus mejores cuadros, como dice, en las elecciones seccionales? No necesariamente un error, porque el tener el poder local te permite, si lo administras bien, la reproducción social, digamos, de la fuerza política, ¿no? Es decir, en el espacio local uno puede, por ejemplo, formar cuadros en la administración, cuadros que pueden proyectarse hacia la administración nacional, o puede generar liderazgos que son locales que crezcan a alcance nacional. No es un error, el problema es del tiempo. Entonces, creo que nadie tenía en escenario que tuviésemos la muerte cruzada, estas elecciones tan aceleradas, tan movidas, ¿no? Y como lo han señalado también el estudio de la Fundación Mega y la Fundación Friedrich Stiftung, la Friedrich Ebert, además la campaña más violenta de la historia del Ecuador, ¿no? Pero no solamente el tiempo, que claro, en cierta medida jugó en contra, sino también la falta de formación de cuadros a la interna, que no solamente le ocurre a la Revolución Ciudadana, sino en general a las organizaciones políticas en el país. Claro, además esto podría explicar en alguna medida que parece que ahora los partidos no son, bueno, tal vez no es que parece, creo que se demuestra nuevamente ante la ausencia de una estructura partidista que funcione realmente, que el presidente de la República llega sin tener partido. Y sin que esos dos partidos que auspician la candidatura a la presidencia de Daniel Noboa sean realmente partidos. Claro, sean de los más grandes, porque estamos hablando del 1, la lista 4, que es el PIT, que en 2021 ya auspició a Daniel Noboa y se llamaba Ecuatoriano Unido. Sí, sí. Y el otro es mover, que digamos son los restos o lo poco que queda de la ex Alianza País, de lista 35, ¿no? Exactamente. Entonces no es que son unas estructuras partidistas que tenían presencia en los territorios, no, en absoluto. La ganancia de Daniel Noboa es la ganancia de él y su familia, no es de las estructuras partidistas. Y vemos incluso que a pesar de que la Revolución Ciudadana sí funciona y tiene una lógica más estructurada, tampoco le bastó. Entonces, lo que estamos viendo aquí es finalmente una muestra más de la crisis de los partidos y la presencia fuerte y consistente de otro tipo de lógicas que son las que ordenan realmente la política en Ecuador. No son los partidos políticos, pueden ser los grandes personalismos, el decisionismo en la Revolución Ciudadana. Eso es clave, es porque la decisión de Luisa González no fue una decisión tan democrática, tan ampliada. Había otros cuadros, había otras posiciones, y resulta que ponen a una candidata que sí, digamos, tiene trayectoria en el espacio público, pero no era de los liderazgos más importantes de la Revolución Ciudadana. En ese sentido, yo quiero leer un poco más a fondo el resultado como tal del balotaje. ¿Por qué? Porque usted decía algo hace unos momentos que es cierto. Durante un periodo, o durante un tramo importante, se dijo, si en este momento fueran las elecciones, ganaríamos esa elección. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, esto finalmente no ocurrió. ¿Qué factores incidieron para ello? ¿A qué se lo atribuye? Bueno, yo creo que son múltiples factores. Unos que sí se les puede como
señalar dentro de la Revolución Ciudadana y otros tantos sobre el escenario político en general y sobre los logros y éxitos de la propia campaña de Daniel Noboa. Por ejemplo, creo que algo que hay que señalar respecto a la Revolución Ciudadana es que, al menos si comparamos las tres, desde la elección del 2017, 17, 21 y 23, vemos más o menos que los territorios del voto en donde gana la Revolución Ciudadana son los mismos a nivel nacional. O sea, tenemos la costa, a veces unas provincias de la Amazonía, pero prácticamente la costa es lo que se tiene. Con excepción de la provincia del Oro. En esta oportunidad. En esta oportunidad. Antes sí lograron la provincia del Claro, Oro. antes me parece que en las elecciones anteriores tuvieron las 7 provincias de la costa, pero ahora tuvieron 6 en Santo Domingo, bien apretado, estaba ganando Noboa, finalmente ganó Luisa González, y 2 de la Amazonía que son Sucumbíos y Orellana, ¿verdad? Exacto. En esta oportunidad eso. Y claro, a veces mapas electorales que nos muestran como el país dividido en 2 colores no son tan acertados porque no es que ganan con una diferencia enorme, a veces son unas diferencias pequeñas. Y ahorita que no tenemos todavía la información cantonal, de los cantones y las parroquias, podríamos ver incluso más diferente la distribución. Entonces yo diría, esto es lo primero que demuestra estos resultados es que si bien es cierto, la Revolución Ciudadana tiene una base envidiable que cualquier partido político quisiera tener, también tiene un techo que es el límite, que no le permite superar el 50%. Esa es la base, digamos. Y además, creo que tiene que ver con que mientras no mantenga una política de alianzas más amplia, no va a poder superar ese umbral, ¿no? Y no es simplemente aliarse por aliarse, es otro tipo de política, es cambiar el tono de la política y además pensar qué cuadros tiene. El problema es que debería basarse el criterio de cuadros tal vez no por lo que se mencionó al inicio con Luisa González, la lealtad. La lealtad no es suficiente para hacer un cuadro que tenga proyección nacional, además en una sociedad que es profundamente machista y que hubo por eso mucha violencia política contra Luisa González, mucha misoginia. Entonces yo creo que fue un error de cálculo eso. Eso podríamos hablar con la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero también respecto a la campaña de Daniel Noboa, es que creo que logró, lamentablemente en el ámbito que ahora estamos viendo, es como banalizar un poco el tema de la política, ¿no? Tal vez en términos más generales, más profundos, había una discusión hasta filosófica más profunda en la Revolución Ciudadana, pero Daniel Noboa logró hacer una conexión tal vez incluso emocional con el electorado, que tiene que ver mucho con un voto aspiracional, es como ¿Qué es el voto aspiracional? Es ver, por ejemplo, en el otro personaje en el que está de candidato, un ejemplo a seguir, ¿no? Algo que uno quisiera hacer, ¿no? Y es una fascinación que en general se tiene y creo que es parte de nuestra cultura pop y no solo es latinoamericana, ¿no? Es como, no es gratuito que, por ejemplo, que los escándalos de la realeza, por ejemplo, europea, causen tanta atención. Es como que, la gente sigue sufriendo por Lady Diana, cosas así, ¿no? Uno toma estos ejemplos que parecen cercanos, pero que están muy lejanos en los que puede reflejarse en alguna medida. Entonces, la figura de la actual primera dama, por ejemplo, es eso, ¿no? Lo decían el otro día, es como esta cenicienta que llega a Carondelet, ¿no? De hecho, hay algunas publicaciones que van en esa línea, ¿no? Y que ayer las analizamos en el canal, esta publicación de que la Cenicienta, ayer había un tuit que también se hizo viral de Taylor Swift, no sé qué, ahí, no sé. Y hay medios también que han publicado notas en ese Eso sentido, refiero, ¿no? claro. Ajá. Claro, entonces yo creo que hay muchas razones por las cuales se vota por Noboa, ¿no? No tiene que ver únicamente un voto anticorreísta, no es un voto convencido, porque yo diría, el mejor reflejo del voto duro que tienen los candidatos es primera vuelta, y vemos que sí hay un 23% que le confía a Daniel Noboa y cree que es la mejor opción. Lo que logra crecer más bien es un voto que va desde, bueno, tal vez no sea tan malo, que tenemos que perder, o que se logra convencer en el marco de la campaña, o también es un voto directamente anticorreísta. Hay múltiples elementos que están ahí. Además del tema aspiracional, ¿no tiene que ver también de alguna manera con esto que llamamos la novelería? Y quiero que se me entienda, porque quiero tomar como referencia este elemento que fue característico de la campaña de Daniel Noboa del presidente de cartón. Esta figura que finalmente se popularizó y todos querían esta figura de cartón y demás. A partir de aquello, ¿no tiene que ver también con esto que digo? Sí, yo creo que sí. Además, porque algo que ha dicho con mucho acierto Jacobo García es esta dicotomía de lo nuevo versus lo viejo, ¿no? Y lo nuevo versus lo viejo no únicamente implica nuevas formas de hacer política, que por ejemplo se vieron en el caso del primer debate,
cuando Noboa no antagonizó con nadie. Era el que respondía a sus preguntas, no se peleaba con nadie. Eso gustó muchísimo en el debate, ¿no? Eso puede ser como una, entre comillas, una nueva forma de la política. Fue el único candidato que estaba con chaleco Con antibalas. chaleco antibalas, claro. Pero también en la propaganda política yo creo que hubieron elementos que fueron importantes. Por ejemplo, no es tema menor el apoyo de Chito Vera también. O sea, es como una figura con la que yo diría es tal vez genera este sentimiento de unidad nacional. Cuando pelea todo el mundo está pendiente de la pelea de Chito Vera, ¿no? Y esta idea de él es mi amigo. Es como una figura que es más cercana a las clases populares, confía en esta persona. ¿Por qué no confiamos en esta persona? La campaña que hizo, lo de los muñecos de cartón, creo que fue un golpe mediático muy importante, pero también el apoyo de su esposa en redes sociales, que creció muchísimo más en la campaña. Y además, es algo que yo sí voy a insistir, Daniel Noboa no se manda solo, no es solo es él. Él es Daniel Noboa Sin. Su familia es importante en múltiples dimensiones, porque estuvo presente en la campaña, no solo materialmente hablando, ¿no? Lo decía Londra Enríquez del gasto que se utilizó para pauta digital fue enorme, millonario. Millonario. Entonces, eso es parte de ser una parte de la familia Noboa Sin, pero Oiga, también los ejemplos de sus parientes. Oiga, doctor, revisando el mapa y haciendo la comparación del mapa 20 de agosto versus el mapa 15 de octubre, que es un trabajo que lo ha hecho Fernando Muñoz Miño. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que en algunas localidades, en la primera vuelta gana Luisa González y en la segunda vuelta gana Daniel Noboa? O sea, por ejemplo, aquí en el mapa, en Imbabura, en Pichincha, en Azuay, en Cañar, en Morona Santiago, por mencionar estos ejemplos, en la primera vuelta ganó Luisa González, pero en la segunda vuelta en esas localidades termina ganando Daniel Noboa. ¿Cómo se entiende eso? Porque la ganancia en primera vuelta es interesante porque uno gana, cuando tienes además varios candidatos, ganas si es que ganas con un 2% sobre el siguiente candidato. Ya no es una ganancia así enorme. Creo que justo en lo que yo había relevado, tal vez los mapas más interesantes de la concentración del voto que se tiene, el porcentaje que llegan, y ahí vemos unas zonas marcadas como con colores más fuertes, como por ejemplo en el único lugar que desde la primera vuelta la Revolución Ciudadana gana, es Manabí. Ya en primera vuelta supera el 50%. ¿Ya? Es el único lugar donde gana, digamos, sobre el 50%, porque en los otros lugares gana con el 20%, con el 30%, y lo que vemos... En primera vuelta, claro. En primera vuelta. Y lo que vemos en el mes y medio de campaña es que sí crece, pero el crecimiento está en la onda del 50% del voto, o sea, logra crecer un 50%, 50 puntos. No 50 puntos, 50% de lo que logró. Pero Daniel Noboa llega a crecer hasta un 300% por provincia. Es como un crecimiento enorme, porque es nuevamente, la Revolución Ciudadana tiene una envidiable base, pero no logra crecer lo suficiente. Entonces, siempre por eso digo, el mapa de primera vuelta es más decidor que el de segunda, porque lo que te muestra aquí es que el 30, generalmente, y eso pasa, por ejemplo, entre mis amigos decían, yo en la primera vuelta no voy a votar por Luisa, ya pues en la segunda tocará, porque seguramente cualquier candidato es de derecha, tocará votar por el que no es tan de derecha. Entonces, en la primera vuelta lo que uno tiene es el voto realmente más convencido, más con el que empata la población. En el segundo ya atraviesa otro desde el voto útil, desde los éxitos de la propia campaña. Y lo que vimos es que a pesar de que Luisa efectivamente crece más de 10 puntos, 14 puntos, no es suficiente. Mientras que su crecimiento en otras provincias es limitado, lo que hace que Daniel Noboa crezca mucho más. Ahora, eso es bien importante también señalarlo. Los mapas de segunda vuelta que muestran el país dividido en dos colores no necesariamente muestran una polarización. Porque en las elecciones, la decisión siempre es limitada. No es que yo escojo entre todo lo que quiero. Me dan opciones limitadas. Y tienes opción O sea, A, no opción B. podemos decir, como dicen algunos, ganó Daniel Noboa con el 51%. El país está partido en dos. No es correcto eso. No, yo no creo que de eso... Sustentemos eso, porque yo coincido con usted, pero me gustaría escuchar su sustento, porque me parece un poco absurdo, ¿no? Al final, en una elección, alguien gana y alguien pierde. Pero el sostener que porque el que gana lo hace con el 51%, el país está partido en dos, a mí me parece... Sí, yo creo que eso se puede explicar cuando se ve, por ejemplo, se podía explicar mejor en la Revolución Ciudadana cuando gobernaba Rafael Correa y ganaba en primera vuelta. Ahí tienes un voto que le dio la mayoría, más del 50%, al candidato presidencial y
El restante al porcentaje, un porcentaje que no representaba esa opción. Ahí sí puedes decir, bueno, hay una opción, más de la mitad del país le apuesta y la otra mitad no le apuesta a esa opción. Ahí podemos hablar de una polarización, de cierta manera. Una polarización marcada, un clivaje fuerte. Cuando tienes, en cambio, segundas vueltas en las que no tienes un valor que sobrepasa el 40%, tienen el 30, 33%, lo que demuestra el voto duro de la Revolución Ciudadana. En la segunda vuelta, cuando ganas y superas del 51%, cualquier candidato va a superar. O sea, es un escenario, es 50-50. Alguien va a ganar. Pero nuevamente, yo creo que hay que entender que el voto de Noboa no es un voto digamos, de la convicción absoluta sobre Noboa. Hay múltiples motivaciones, ¿no? Entonces, déjeme solamente agregarle algo y le agradezco a Grace Jiménez, que está en sintonía. Me dice, técnicamente, en la segunda vuelta la gente tiende a elegir un bando. Es decir, está obligado, entre comillas, a tomar una decisión. Psicológicamente elige al, entre comillas, menos malo por la falta de credibilidad en la política. Este es aporte de Grace Jiménez para sustentar la charla, Fernando. Totalmente, es como que eso es lo que se decía mucho. Y además es interesante porque hubo un intento de campaña fuerte por el voto nulo y que no llega a crecer mucho en comparación con la elección del 2021, ¿no? Que el voto nulo superó el 1.000.000 de votos, ¿no? Y aumenta incluso en la segunda vuelta. Aquí aumenta relativamente, no, ¿qué? 200.000 votos, alguna cosa así, no es significativo. Pero efectivamente había este análisis de, bueno, nos toca elegir entre el menos peor, ¿no? Entre el mal menor, ¿no? Entonces, elegir entre el mal menor no necesariamente implica que tienes la convicción por una de las dos posiciones. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Yo estoy seguro y creo que estos años nos han mostrado eso, desde los paros nacionales también, que la dicotomía correísmo-anticorreísmo ya no es la más importante dentro de la política, porque tenemos las necesidades más urgentes, el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Y yo diría, y yo me sostengo en eso como algo importante, hay otros consensos nacionales que están ahí presentes y que finalmente van a terminar siendo importantes de aquí en adelante. Por ejemplo, el tema del Yasuní, que fue importante. Ahí es otra cosa en la que tienes dos opciones, sí o no, de como votos válidos, porque tienes el nulo y el blanco también. Y ahí tienes un consenso mayor a lo que lograron cualquiera de los dos candidatos, incluso en segunda vuelta, sin casi 59%. Entonces yo diría, ya la opción correísmo-anticorreísmo es un discurso políticamente interesante para quien lo pueda capitalizar, ¿no? Y es lo que se intentó en algún momento, no sé si vieron eso, pero una vez que pasa la segunda vuelta, hay un momento en el que Daniel Noboa empieza a portarse, a intentar capitalizar y a antagonizar con la Revolución Ciudadana. Le dura muy poco, porque no es el elemento más importante. No es él. No es él. No es él. Fernando, el comportamiento en Pichincha. Si bien Pichincha no ha sido bastión de la Revolución Ciudadana, como si Manabí, por ejemplo, desde que se empezaron a conocer estos resultados y con el transcurso de las horas yo leía que a muchos llamaba la atención este 60-39%, 60 Daniel Noboa, 39% para Luisa González. ¿Cómo se leen esos porcentajes? Bueno, yo creo que hay una cosa interesante y es primero, si nos remitimos a la elección pasada, ¿no? La presidencial pasada 2021, lo que le permite a Lasso pasar a la segunda vuelta es Pichincha. Es eso, es el único lugar donde gana realmente Lasso en la primera vuelta. Él gana en primera vuelta en Pichincha y en Galápagos, que es un porcentaje muy pequeño de la demográficamente insignificante como muchas de las provincias amazónicas en temas de voto. Es Pichincha. Y ahí ya nos muestra una cosa interesante, finalmente, ¿no? Es como que, porque en su momento Pichincha también era bastión de la Revolución Ciudadana. En su momento también lo era, eran como las grandes... Manabí no lo era al inicio, es algo que se empieza a construir en el proceso, con el proceso de la Revolución Ciudadana, pero Pichincha sí lo era. Logra tener la candidatura, la alcaldía de Quito, por ejemplo, ¿no? Eso creo que fue importante. Se logra tener la prefectura de Pichincha. Lo que empezamos, pero claro, a partir del aumento de la conflictividad en 2014-2015, Quito se vuelve el epicentro de la protesta contra Rafael Correa. Y empieza a cambiar. ¿Cuál es un momento clave donde yo creo que se da la vuelta los afectos de los pichinchanos y quiteños? Cuando se inserta la discusión sobre el impuesto a la herencia. Es un momento fundamental en el que Pichincha le da la espalda y que no es la primera vez que lo hace porque es una cosa que tiene que ver mucho con las clases medias, del tema de los impuestos. Entonces, desde ahí uno puede ver que empieza a transformarse la demografía, porque también pasa lo mismo y en la elección de 2017. En Pichincha no gana la Revolución Ciudadana. Sin embargo, tuvimos que en las seccionales la Revolución Ciudadana sí se alzó con la alcaldía y con la prefectura. ¿Pero con qué porcentaje?
También, Ok. nuevamente, y ahí se decía, ¿no? Y tal vez ya es el momento para no tener estos ganadores del 20%, del 30%, que hay una especie de balotaje en las elecciones seccionales también, ¿no? A pesar de lo que de que lo que yo creería es que en este momento, ideológicamente hablando, desde este supuesto proyecto de centro izquierda, progresista, Pichincha y Quito son los bastiones ideológicos de esa rama de la Revolución Ciudadana. O sea, Paola Pavón y Pavel Correcto. Muñoz representan la rama de izquierda de la Revolución Donde Ciudadana. todavía hay un importante componente electoral y político. Sí, yo creo que sí. Y es importante, Porque van a digamos. decir que Pavel ganó con el 23%. Claro, digamos, pero no es como que importante únicamente en volumen, porque uno luego ve y claro, es como, entonces, ¿por qué no se ganó? Si es que hubiera sido un trabajo. Primero porque no es que en menos de un año tienes la posibilidad de mostrar como estos resultados de un gobierno de la Revolución Ciudadana a nivel local, ¿ya? Además porque se ha mencionado que finalmente, al menos en redes sociales, los gobiernos seccionales no tuvieron mucha participación en las elecciones. Eso es lo que señalaba Londra Enríquez, la otra oportunidad. No es que mediáticamente Pavel estuvo, incluso el hecho de que apareciera en un video ahora es ocasión para que le quieran destituir, ¿no? Que el consejero que se posicionó, Esteban Guarderas, ¿no? Que dice que está haciendo proselitismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo diría, ¿cómo se explica esto? Porque finalmente ha habido una transformación de los votantes de Pichincha y es algo que no se puede echar, o sea, no se puede entender únicamente en los últimos años, sino ya casi hace 10 años que empieza esta transformación del electorado pichinchano. Oiga, Fernando, dos cosas finales para cerrar. La primera, y me pide que le pregunte Carlos Páez Pérez, que está en sintonía, dice, ¿y los niños, creo que se refiere a los jóvenes, qué tal frente a otros balotajes? ¿Todo es ideológico o es ya, qué importa, la buena de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Tal vez aquí algo que nos impide entender directamente el voto, hay que hacerlo por medio de una encuesta, ¿no? Pero las bases de datos electorales no te permiten entender exactamente para dónde se va el voto. Aquí hay una cosa importante, y es que, contrario a lo que muchas veces se piensa desde una posición adultocéntrica, los jóvenes no es que no es que no les interesa la política, tienen formas de asociarse a la política y a los temas sociales diferentes a la política tradicional. Entonces hay un rechazo, eso sí diría que casi es permanente, un rechazo a las formas tradicionales de la política. Y eso es algo que también se vio aquí. Yo creo que en las elecciones se ve, porque por ejemplo tenemos un importante voto ecologista o ambientalista o con preocupación de los animales que se ve en la consulta popular del 20 de agosto, y que finalmente se traduce también en un apoyo a los candidatos que empiezan a interesarse por esas otras temáticas. Tal vez los grandes discursos, cuando se habla de neoliberalismo, por ejemplo, que para mí es una cosa de análisis muy importante y es real, no es solo un discurso, pero si no se lo traduce en algo concreto, que se traduzca, por ejemplo, en el tema de falta de oportunidades, el tema de empleo, la seguridad, todo eso, es un discurso que se puede repetir, pero que no te interpela. En cambio, yo creo que la cultura de los memes, ¿no? La cultura de memes, el tema de la utilización de otros medios de comunicación, no la comunicación. Lo que genera conversación. Exactamente, eso pega más, aunque no implica necesariamente que los jóvenes voten por eso, ¿no? Ahí diría, Claro. no es la novelería en abstracto, de decir, esto qué chévere y lo hago, ¿no? Sino que te llama la atención y te compromete tal vez a un debate que en una cosa general no lo entiendes, Ejemplo, ¿no? debate de primera vuelta, ejemplo, Bolívar Armijos. O sea, Exactamente, exactamente. Y eso tal vez de lo de Bolívar Armijos hizo, no es que la gente votó por Bolívar Armijos, Claro. pero te atrajo esa construcción de contenido que hubo alrededor de eso. ¿Ya? Entonces, las formas importan finalmente, ¿no? Y ahí es necesario pensar una renovación de la Y política. lo ultimísimo, lo de aquí podría, como me pregunta Néstor Aguilera, que le envió un abrazo, está en sintonía, lo de aquí podría ser un elemento que complique de entrada la imagen de Daniel Noboa. Yo diría que no necesariamente, ¿y por qué? Lamentablemente no necesariamente. ¿Por qué? Porque si hubiera, o sea, Dají, que es un personaje complejo, ¿no? Que tal vez, sobre todo en círculos feministas, es como que es hasta ocasión de meme por el tema de que se le invitó hasta de hablar del aborto y se le invita, y es uno de los voceros y analistas del círculo de los medios tradicionales que genera esa resistencia. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, al final de cuentas, no pesó tanto que Daniel Noboa sea hijo de Álvaro Noboa, sea parte en lo negativo me refiero, ¿no? Sea parte de Corporación Noboa, las denuncias de explotación laboral en empresas de Noboa, el tema de las offshore, falta de pago de impuestos, todo eso que implica también esta imagen de los políticos tradicionales asociados al neoliberalismo, no fue
suficiente para evitar que la gente vote por él. Entonces, este personaje, sobre todo pensando que hay mucha gente que no tiene idea quién es, no tiene idea, es un viejito ahí que le invitan. Es un viejito que no está presente en gastos reservados, no están los escándalos de Flores y Miel. Ayer eso debatía yo con el José Cañizares, que es mucho más joven que yo. Entonces, justamente por eso, yo creo que por ahí va la cosa. Claro, ¿no? Y hay que pensar que en la juventud, en las juventudes hay juventudes politizadas y que tienen justo eso. Es como que a veces el gran problema que tenemos los analistas es pensar que todos estamos en el mismo lugar del círculo rojo de que estamos consumiendo todos los días política. Y no es eso. Entonces, por eso el discurso de lo hicimos y lo volveremos a hacer no funcionó, porque la gente se preguntaba, ¿qué es lo que hicieron? Claro, y ya no lo repitió en el debate de segunda vuelta. Solo porque no quiero dejar en el aire una pregunta que nos llega por acá que es interesante. ¿Hasta dónde llega el marketing político versus el ejercicio real del poder? Yo creo que el marketing político te puede hacer ganar elecciones. El ejercicio de la política, de lo político, es lo que te permite sostenerte en el poder. Lazo se va sin terminar su periodo porque pudo tal vez con un golpe marquetero, los zapatos rojos es un ejemplo de eso, llegar al poder. Pero nunca desde el primer día tuvo la capacidad ni su gente de hacer política. Porque hacer política es negociar, hablar, generar consensos, ¿no? Entender la realidad. Y yo creo que el problema del presidente Lazo y su equipo, que no es solo él, es un grupo de gente que supuestamente se preparó 10 años para gobernar, no entendieron nunca el país y nunca hicieron realmente política. Interesante. Correcto. Fernando Muñoz Miño, gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto conversar con el sociólogo político Fernando Muñoz Miño aquí en nuestros micrófonos. Un análisis diferente, dice por acá una de nuestras oyentes. Efectivamente es así, para leer el resultado del último fin de semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.